Amado hermano, Dios le bendiga. El tema de hoy: griegos murmuraban contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Gloria a Dios. El inicio de la iglesia. Pedro, Juan y los discípulos estaban enfrentando problemas con el pueblo, la gente que no aceptaba a nuestro Señor Jesucristo. Andaban viendo cómo acusarles. Y en este caso, los griegos estaban como interesados en que la nueva iglesia no atendía bien a las viudas, como está escrito, ¿verdad? Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, y leamos Hechos 6:1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Están haciendo problema, hermanos. Ellos, los griegos, podemos ver acá, tengo marcadas de que hubo murmuración. ¿De qué se trataba la murmuración? Al respecto de las viudas que estaban siendo desatendidas. Conforme a la palabra, ¿qué se sabe? ¿Estaban actuando ellos, los griegos, conforme a la palabra? Veamos qué nos dice en el Nuevo Testamento Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Está bien marcada aquí la palabra, ¿verdad? Que tenían que cuidar de las viudas. Yo pienso que en la actualidad es lo mismo, ¿verdad? La iglesia tiene que cuidar de las viudas, del necesitado, del miembro necesitado, el más necesitado, por supuesto. Los que pueden tienen que ayudar al hombre o mujer que necesita, ¿verdad? No buscar riquezas, sino que trabajar como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor. Él decía: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Ahora veamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos 22, versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, dice el Señor, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Otra vez les reitero, la palabra de Dios
es clara, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios no cambia. Tenemos que ayudar todos como iglesia, unidos, ¿verdad? Ayudar al necesitado. Gloria a Dios. En el versículo 2, siempre de Hechos 6, estamos iniciando el capítulo 6. Seguimos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Para el que está iniciando hoy con nosotros, ya llevamos varios temas de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el versículo 2 del capítulo 6 del libro de Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿verdad? Los discípulos estaban enfocados, hermanos, en predicar el santo evangelio, y por eso la iglesia estaba creciendo, porque ellos, los discípulos, los 12 discípulos llenos del Espíritu Santo, ellos estaban haciendo el trabajo que les encomendó el Maestro, que les encomendó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo mismo nosotros tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? No tenemos que, como dicen, estar calentando silla, sino que predicar el evangelio, evangelizar, ¿verdad? ¿Cómo podemos evangelizar? Muchos dicen: yo no sé qué decir, no sé qué hablar. Pues nosotros podemos evangelizar, hermano, con nuestra actitud, cómo nos comportamos, ¿verdad? ¿Tiene actitud usted de cristiano? ¿Es una persona mansa y humilde, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de corazón, ¿verdad? Donde quiera que usted va, se comporta como una persona cristiana, de respeto, o salen palabras vanas, sucias de usted. Tenemos que cuidarnos, porque pues todos venimos de un mundo sucio y posiblemente hablábamos palabras vanas, ¿verdad? Palabras vulgares, qué sé yo. Pero al venir a los pies de Cristo, si Cristo Jesús vive en nosotros, si su Santo Espíritu mora en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, esas palabras vanas ya no tienen que existir. Esas bromas vanas, tal vez me entienda la palabra vana, ¿verdad? Una palabra que no tiene valor. Entonces, allí es donde iniciamos nosotros a evangelizar. Por supuesto, estudiando la palabra, podemos evangelizar y hablarles de la palabra de Dios a las personas. Y si quieren un ejemplo, allí está usted, aquí estoy yo, ¿verdad? Y podemos hablar de lo que hemos visto, porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto, porque nadie, como dijo Pedro y Juan y los discípulos, nadie nos puede callar de lo que hemos visto, porque nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto a nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu haciendo milagros. Por ejemplo, mi esposa fue curada de que ella no podía caminar si no andaba con un bastón, pero cuando Dios hizo un milagro, ¿verdad? De su pierna, todo quedó como nuevo y ella camina, corre, ¿verdad? Como que si nada pasó. Ese es el testimonio, ¿verdad? Es uno de muchos, porque nuestro Señor Jesucristo, así como hacía milagros cuando anduvo en esta tierra, sigue haciendo por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Continuamos, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ¿verdad? Aquí vamos a ver que ellos decidieron buscar a 7, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran los requisitos de esos 7 para ser
diáconos, ¿verdad? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, 3, y de sabiduría. Buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, ¿verdad? Hay trabajo, hermanos, para cada uno, pero tenemos que serle fiel al Señor, tenemos que apartarnos para el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? Se preguntan muchos, ¿por qué tenían que ser 7 para atender? ¿Verdad? Oiga, 7 personas, la iglesia estaba creciendo muy rápido, pero el número 7 es un número muy importante en la Biblia, ¿verdad? Definición. El significado bíblico del número 7 tiene una simbología marcada en la Biblia. Significa aquello que es o llegará a ser perfecto y pleno. Por ejemplo, Dios dijo a los israelitas que caminaran alrededor de Jericó durante 7 días seguidos, y una vez hecho esto, le dieran 7 vueltas. También podemos verlo cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces podía perdonar a alguien, y la respuesta de Jesús fue hasta 70 veces 7, dejando claro que la idea era, aunque con esfuerzo, perdonar siempre, porque la palabra dice que si nosotros queremos que Dios nos perdone, porque todos somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Si queremos el perdón de Dios, tenemos que perdonar primero nosotros a todos los que nos han ofendido, ¿verdad? Gloria a Dios. El número 7 está asociado a múltiples mensajes en la Biblia. Se asocia sobre todo a aquello que simboliza algo terminado o pleno. Por ejemplo, podemos encontrarlo también en el episodio del leproso. Se dice que el profeta de Dios le dijo que se sumergiera 7 veces en las aguas del Jordán. De este modo pudo sanar de su enfermedad. Se nombran 7 diáconos para encargarse de los servicios de la iglesia. En Apocalipsis 1:4, el mensaje de Dios fue dirigido a 7 iglesias. Es un número pues que en la Biblia aparece de forma singular en modo de simbología o mensaje oculto. En ello, este número adquiere un peso que debemos de traducir según la situación, pero que significa prácticamente lo mismo en cada una de las situaciones descritas anteriormente, ¿verdad? El significado bíblico del número 7 está relacionado con aquello que tiene pureza. Sin duda, es un número especial. Los 12, hermanos, los 12 convocaron de entre los discípulos a 7 diáconos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Se da cuenta que en las iglesias tiene que seguir ese protocolo como se inició la iglesia? Y sabe que los 12 discípulos dijeron, como no podemos dejar la palabra, o sea, no podemos dejar la orden de predicar, ¿verdad? Ellos decidieron buscar a 7 diáconos para que ellos se encargaran de todas las situaciones, como por ejemplo de cuidar a las ancianas y a los huérfanos.
¿verdad? Pero tome usted bien en cuenta que ellos se dedicaron a full time, tiempo completo, predicar la palabra, porque dijeron ellos, no es justo, hermanos, que dejemos la palabra por servir las mesas. Entonces, ¿usted cree que es justo que el pastor ande sirviendo mesas o predicando? ¿Verdad? Eso es conforme a la palabra. Yo no voy a decir si sí o no, pero ¿qué usted piensa? Ellos no prefirieron servir mesas, sino predicar el evangelio, ¿verdad? Muchos tenemos el don de predicar el evangelio, o por lo menos, pues allí vamos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, porque es Dios el que da el querer como el hacer. De lo contrario, nada podemos hacer, ¿verdad? Continuamos. En el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos, decía Pedro, Juan y los 12 discípulos, ¿verdad? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cree usted que la palabra no es importante? ¿La prédica? Por supuesto que sí. Lo demás, pues allí estaban los diáconos, pero primordialmente la prédica. Pero ¿será que los 12 discípulos estaban sentados allí o salían a predicar? Ellos salían. Por eso allá era donde la gente que no los quería, que no habían entendido el mensaje, que no habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo, andaban detrás de ellos queriéndolos llevar presos. Pero ellos salían, hermanos, ¿verdad? Es muy importante entender la palabra y pues acatarla, salir a predicar el evangelio. Continuamos. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, ¿verdad? Agradó a ellos, a toda la multitud. Les gustó la idea de los 7 diáconos, ¿verdad? Dijeron, está magnífico, y ustedes a predicar el evangelio. Entonces, y eligieron, oiga, ¿a quién eligieron primeramente? Los que han leído la Biblia saben quién es Esteban, ¿verdad? Dice, y el primero que aparece aquí en la lista de los 7 es Esteban. ¿Sabe usted que Esteban fue el primer cristiano, primer seguidor de Jesucristo, que fue muerto por predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Lo mataron, lo persiguieron y lo mataron a pura piedra, al estilo como lo hacían en aquellos tiempos por allá. Y allí es donde se inició, ¿verdad? Comenzó a verse Saulo de Tarso, que después lo conocemos, que Dios le cambió el nombre por Pablo, el apóstol Pablo. Él estaba entre ellos, ¿verdad? Entre el grupo de que mataron a Esteban. Pero oiga, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aleluya. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aleluya. 7 para terminar. Y crecía la palabra del Señor. Aleluya. Y crecía la palabra del Señor. Oiga, qué palabra.
y crecía la palabra del Señor donde quiera se andaba predicando el evangelio, hermanos. Por eso es que la iglesia estaba creciendo, pero muy rápido, desde que fueron investidos por el Espíritu Santo allá en el monte alto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué lindo, ¿verdad? Ellos, llenos de el Espíritu Santo, hermanos, ellos andaban predicando, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los 12 discípulos que anduvieron con Él, ¿verdad? Que ellos vieron, como ellos decían, nosotros vimos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo vieron en su propia gloria, aleluya, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo ustedes nos mandan a que no prediquemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, si Él nos ordenó? Y sabemos que Jesús es el Mesías. Eso es un dolor de cabeza para ellos, los judíos, porque ellos todavía siguen esperando, ¿verdad?, su Mesías. Lo que viene es el anticristo, ¿verdad? Pero nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él es el Mesías, el esperado, del que habla la Biblia, ¿verdad? Él hizo señales, milagros y prodigios. Él sanaba, dice la palabra que Él se llenaba, tenía su corazón lleno de amor. Y cuando iba, Él no sanaba, dice la palabra, a 1, 2, 10, 15, 20, sino que dice que de las multitudes que lo rodeaban, Él sanaba a todos, porque el poder de Dios estaba en Él. El Espíritu Santo de Dios estaba en Él, ¿verdad? Y Él a eso vino, a trabajar, a hacer señales, milagros y prodigios, para que muchos creyeran en Él. Allí nosotros entramos a la cuenta, porque dijo nuestro Señor Jesucristo de aquellos que eran benditos, que sin ver creían. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el enviado de Dios, que Él es nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria. Amado hermano, Dios le bendiga. Y le pido de favor que me ayude suscribiéndose a este canal y compartiendo la prédica para que llegue a muchas personas, y que le den like, porque la verdad no veo muchos likes en las prédicas y la gente a veces prefiere bromas pesadas, videos del mundo, a la palabra de Dios. Muchas gracias de antemano por todo. Dios le bendiga, y que la palabra de Dios sea de una bendición para usted, su familia y amistades. Amén.